Bienvenidos a El Oráculo del Sueño. Esta noche descendemos a los lugares más profundos y misteriosos que la humanidad ha imaginado. Viajaremos al inframundo, ese reino donde las almas encuentran su destino eterno. Un lugar que no es solo oscuridad, sino transformación. Imagina por un momento el sonido del último aliento, ese silencio que sigue. ¿Hacia dónde va? Todas las culturas del mundo han intentado responder esta pregunta, y sus respuestas nos han regalado los mapas más detallados de territorios que nadie ha pisado, pero que todos algún día exploraremos. El inframundo no es simplemente un lugar de castigo, como muchas veces pensamos. Es el reino de la transformación definitiva. En las mitologías más antiguas es donde las almas se purifican, se juzgan, se transforman o renacen. Piénsalo así. Si el mundo de los vivos es donde escribimos nuestra historia, el inframundo es donde esa historia encuentra su verdadero significado. Fascinante es descubrir que culturas que nunca se conocieron entre sí dibujaron inframundos extraordinariamente similares. El río de la separación. Desde el Estigia griego hasta el río de lágrimas azteca, siempre hay una corriente que divide el mundo de los vivos del de los muertos. El guardián terrible, un ser que custodia la entrada porque no cualquiera puede pasar. Cerbero, Anubis, los demonios onijaponeses, el juicio. Siempre, siempre hay una balanza. Un momento donde el alma debe rendir cuentas. Los niveles. El inframundo rara vez es plano. Tiene profundidades, cada una reservada para diferentes tipos de almas. Pero lo más hermoso es que estos reinos subterráneos son paisajes completos. Tienen ríos que hierven y lagos que reflejan memorias. Campos donde crecen flores de olvido y palacios construidos con los suspiros de los arrepentidos. No son lugares vacíos, son mundos enteros, tan ricos y complejos como el nuestro, tal vez más. Y si todas estas culturas coinciden en algo, es en que el inframundo no está vacío. Está habitado por seres que han existido desde antes del primer amanecer, dioses que nunca han conocido la luz del sol. Vamos a conocerlos. Antes de comenzar este viaje nocturno, dinos desde dónde y a qué hora nos escuchas. Es nuestro ritual que nos encanta leer cada noche. Y regálanos un like. Tu apoyo ayuda a que este video llegue a más soñadores para que YouTube lo recomiende. Ahora sí. Cierra los ojos y viajemos juntos. En las profundidades del Peloponeso, donde las montañas abrazan valles tan oscuros que el sol jamás los toca completamente, los antiguos griegos sabían que existían fisuras, grietas en la tierra que no llevaban a cavernas comunes, sino a los dominios de Hades. Hades no era malvado, como muchas veces lo pintan. Era justo, terriblemente justo. Señor de un reino que no había elegido, pero que gobernaba con la sabiduría de quien entiende que la muerte es necesaria para que la vida tenga sentido. Su palacio, construido con ébano y huesos de los primeros gigantes, se alzaba en el centro de los campos de Asfódelos. Un lugar gris, ni feliz ni triste, donde las almas comunes vivían una existencia pálida pero pacífica. 5 ríos fluían a través de este reino, cada uno con un propósito. El Estigia, río de odio, donde las promesas más sagradas se sellaban. Ni siquiera Zeus se atrevía a romper un juramento hecho sobre sus aguas. El Aqueronte, río de aflicción, que las almas debían cruzar en la barca de Caronte, pero solo si tenían una moneda, porque hasta en la muerte
hay peajes que pagar. El Cocito, río de lamentos, donde resonaban para siempre los gritos de quienes habían traicionado a sus seres queridos. El Flegetonte, río de fuego, que ardía sin consumirse nunca, delimitando las regiones de castigo. El Lete, el más misericordioso. Río del olvido, donde las almas bebían para borrar el dolor de sus vidas mortales. Si acabas de llegar al oráculo del sueño, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allí. Es nuestro ritual nocturno que una soñadores de todo el mundo. Pero antes de llegar a estos ríos, cada alma enfrentaba el juicio. 3 reyes que habían sido justos en vida se convertían en los jueces eternos. Minos, que decidía a qué región del inframundo pertenecía cada alma. Eaco, juez de los europeos. Radamantis, juez de los asiáticos. Y su decisión era inapelable. Para los héroes, los justos, los bendecidos por los dioses, existían los campos elíseos, un paraíso dentro del reino de los muertos, praderas doradas donde siempre era primavera, donde las almas podían elegir renacer o quedarse para siempre en esa paz perfecta. Pero para los malvados existía el Tártaro, un abismo tan profundo que se dice que si dejaras caer un yunque de bronce desde su entrada, tardaría 9 días en tocar el fondo. Allí, Sísifo empuja eternamente su roca. Tántalo busca agua que se aleja de sus labios. Prometeo sigue encadenado, regenerando su hígado cada día, para que el águila lo devore de nuevo. No son solo castigos, son lecciones eternas sobre el orgullo, la traición y el desafío a los dioses. Y gobernando junto a Hades, Perséfone, la doncella de las flores que se convirtió en reina de los muertos. Su historia no es solo de rapto, es de transformación. Durante 6 meses del año regresaba al mundo superior, trayendo la primavera. Pero durante los otros 6 descendía voluntariamente a su trono subterráneo, porque había aprendido algo que pocos entienden, que la oscuridad no es lo opuesto a la luz, sino su complemento necesario. Pocos mortales se atrevieron a visitar el Hades en vida. Orfeo, con su lira, conmovió al mismo Hades para recuperar a Eurídice. Heracles descendió a capturar a Cerbero. Odiseo consultó las sombras de los muertos. Cada uno aprendió que el inframundo no era un lugar de horror, sino de verdad, donde las máscaras caían y las almas se mostraban tal como realmente eran. Pero los griegos no fueron los únicos en mapear estos territorios subterráneos. Al otro lado del Mediterráneo, en las orillas del Nilo, una civilización aún más antigua desarrollaba una visión del más allá tan compleja y hermosa que todavía nos quita el aliento. Cada noche, cuando Ra, el dios Sol, desaparecía por el horizonte occidental, no simplemente se ocultaba, comenzaba el viaje más peligroso del cosmos. Descendía al Duat, el inframundo egipcio, donde durante 12 horas navegaría por ríos de oscuridad para renacer cada amanecer. Los egipcios no dejaron nada al azar. Crearon el manual de instrucciones más detallado para el más allá, el libro de los muertos. No era un libro único, sino una colección de hechizos, mapas y contraseñas que el alma necesitaría para navegar el Duat. Imagínalo como el GPS más antiguo del mundo, pero para territorios que no aparecen en ningún mapa terrenal. Cuando un egipcio moría, Subá, su alma personalidad, representada como un pájaro con cabeza humana, emprendía un viaje que duraría toda la eternidad.
Pero primero tenía que reunirse con su Ka, su fuerza vital, para formar el Ak, el ser glorificado que podría existir en el más allá. El Duat estaba dividido en 12 regiones, una para cada hora de la noche. Cada región tenía sus propios peligros, guardianes y maravillas. La entrada al mundo subterráneo, donde los dioses saludaban a Ra. El río de fuego, donde navegaba la barca solar. Los campos de grano eterno, donde las almas benditas cosechaban para siempre. El lago de fuego, donde Sobek, el dios cocodrilo, devoraba las almas impuras. El corazón del Duat, donde habitaba Apophis, la serpiente del caos. Los hornos de purificación, donde las almas se transformaban. Los guardianes con cuchillos que protegían los misterios sagrados. Los ahogados, las almas de quienes habían muerto en el Nilo. La preparación para el renacimiento. Los primeros rayos de luz que comenzaban a filtrarse. Y finalmente, el momento del amanecer, cuando Ra emergía transformado. Si esta historia te está ayudando a descansar, deja tu like ahora y sigamos soñando juntos. Así más almas encuentran este refugio cada noche. Pero el momento más crucial del viaje egipcio era el juicio. En el gran salón de las dos verdades, Anubis, el dios con cabeza de chacal, supervisaba el pesaje del corazón. El corazón del fallecido se colocaba en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad. Si el corazón era más ligero que la pluma, si el alma había vivido justamente, podía continuar al paraíso. Pero si era más pesado, Amit, la devoradora de corazones, con cabeza de cocodrilo, torso de león y trasero de hipopótamo, lo consumía completamente. No había infierno peor que la inexistencia total. Para las almas puras esperaban los campos de juncos, el paraíso egipcio, un lugar que era exactamente igual al Egipto terrenal, pero perfecto. El Nilo nunca se secaba, las cosechas siempre abundaban, las familias se reunían para la eternidad. Era tan real que las almas necesitaban herramientas, comida, sirvientes. Por eso los faraones se llevaban tesoros a sus tumbas, no por vanidad, sino por practicidad celestial. Gobernando este reino estaba Osiris, el único dios que había experimentado la muerte y la resurrección. Asesinado por su hermano Set, descuartizado y esparcido por Egipto, fue reunido y resucitado por el amor de Isis. Osiris no juzgaba desde la distancia divina, juzgaba desde la experiencia. Sabía lo que significaba perder la vida, la esperanza, el amor. Por eso su juicio era tan temido y tan justo. Los egipcios convirtieron la muerte en ciencia, pero en las brumas del norte, los vikingos la convirtieron en gloria. Donde los faraones buscaban la perfección eterna, los guerreros nórdicos buscaban la batalla infinita. En el centro del cosmos nórdico crecía Yggdrasil, el árbol del mundo, tan gigantesco que sus ramas sostenían 9 reinos diferentes. Y en las raíces más profundas, donde ni siquiera la luz de las estrellas llegaba, se extendía Helheim, el reino de los muertos que no habían caído en batalla. Hel, la diosa que gobernaba este reino, era tan fascinante como aterradora. Hija de Loki, mitad viva y mitad cadáver. Su rostro derecho era hermoso como la aurora boreal, pero el izquierdo estaba en descomposición constante. No era cruel, era inevitabilidad personificada. Todo lo que vivía eventualmente llegaría a sus dominios. Era paciente como solo puede serlo la muerte. El viaje a Helheim era traicionero.
Las almas debían caminar por el Yalarbrú, el puente dorado sobre el río Yol, vigilado por Modgud, una giganta que conocía el nombre de cada alma que cruzaba. Luego enfrentaban las puertas de Helgrind, custodiadas por Garm, el sabueso monstruoso cuyo aullido anunciaba el Ragnarok. Solo las almas destinadas al reino de Hel podían pasar. Pero aquí viene lo fascinante. En la mitología nórdica, Helheim no era un lugar de castigo general. Era simplemente el lugar donde iban quienes morían de enfermedad, vejez o accidentes. Los guerreros caídos en batalla tenían destinos mucho más gloriosos. La mitad iba al Valhalla, el salón de Odín, donde se preparaban para la batalla final del Ragnarok. La otra mitad iba a Folkvangr, el campo de batalla de Freya, donde también entrenaban para el fin del mundo. Era una visión del más allá basada no en la moralidad, sino en la manera de morir. El Valhalla tenía 540 puertas, cada una tan ancha que 800 guerreros podían entrar marchando en formación. Su techo estaba hecho de escudos dorados, sus vigas de lanzas brillantes. Cada día, los Einherjar, los guerreros elegidos, salían a combatir entre ellos en un campo de batalla infinito. Los que morían se levantaban inmediatamente, completamente curados. Al atardecer, regresaban al salón para un banquete preparado por las valquirias. Comían la carne del jabalí Sehrimnir, que cada día era sacrificado y cada día renacía. Bebían hidromiel de las ubres de la cabra Heidrun. No era solo un paraíso, era un campo de entrenamiento para el fin del mundo. Las valquirias no eran simplemente hermosas doncellas guerreras. Eran psicopompos, guías de almas, con una responsabilidad cósmica. Elegían no solo quién moría en batalla, sino quién era digno de Valhalla. Volaban sobre los campos de batalla montadas en corceles de 8 patas, sus armaduras brillando como la aurora. Con una mirada podían ver el valor verdadero de un guerrero, no sus hazañas aparentes. Mientras tanto, en Helheim reinaba una paz diferente. No la gloria del combate eterno, sino el descanso profundo. Las almas vivían en un estado de quietud contemplativa, esperando el Ragnarok, cuando incluso los muertos se levantarían para la batalla final. El palacio de Hel, llamado el Judnir, tenía paredes construidas con huesos humanos y un techo de piel de serpiente. Sonaba macabro, pero los muertos no sentían horror, solo familiaridad. Porque en la mitología nórdica, incluso los dioses morirían. El Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, era inevitable. Los muertos de Helheim se alzarían, los guerreros del Valhalla marcharían a su batalla final. Era una visión cíclica del cosmos, destrucción seguida de renovación. La muerte no como final, sino como parte de un patrón eterno. Los nórdicos vieron en la muerte una preparación para batallas aún mayores, pero al otro lado del mundo, en las tierras del sol naciente, una cultura desarrollaba una visión del más allá, donde la muerte era solo una transición en un ciclo infinito de existencias. En la cosmogonía japonesa, cuando las primeras deidades dieron forma al mundo, crearon no solo las islas del sol naciente, sino también Yomi no Kuni, la tierra de las tinieblas, un reino subterráneo donde las almas de los muertos esperan en un estado de existencia sombría. La historia del inframundo japonés comienza con una tragedia de amor cósmica. Izanami, la primera mujer divina, murió al dar a luz a Kagutsuchi, el dios del fuego. Su esposo, Izanagi, descendió desesperado al Yomi para recuperarla.
pero encontró que su amada esposa ya había comido el alimento de los muertos. Su hermoso rostro se había corrompido y gusanos y demonios la habitaban. Horrorizado, Izanagi huyó, sellando la entrada al Yomi con una roca gigantesca. Desde entonces, Izanami se convirtió en la reina de los muertos, y cada día permite que 1000 personas mueran. El Yomi no es un lugar de castigo como los infiernos occidentales. Es un reino de sombras eternas, donde las almas existen en un estado de quietud melancólica, sin luz solar, sin estaciones, sin el ciclo natural de la vida. Las almas conservan su forma humana, pero pierden gradualmente sus recuerdos del mundo superior. Vagan por extensas llanuras grises, viviendo en casas construidas con bambú marchito. Custodiando las fronteras entre Yomi y el mundo de los vivos, hay criaturas fascinantes. Los Oni, demonios con cuernos, piel roja o azul, colmillos terribles y una fuerza sobrenatural. Pero los Oni no son malvados por naturaleza. Son funcionarios del orden cósmico. Se aseguran de que las almas permanezcan donde deben estar, de que no haya interferencias entre los mundos. Con la llegada del budismo a Japón, la visión del más allá se enriqueció extraordinariamente. Se incorporó el concepto del Jigoku, múltiples infiernos específicos para diferentes tipos de karma. El infierno ardiente para quienes habían matado. El infierno helado para quienes habían mentido. El infierno de las espadas para quienes habían robado. El infierno de los animales para quienes habían abusado de criaturas inocentes. Cada uno con sus propios tormentos, pero también con la posibilidad de redención. En medio de estos infiernos aparece una de las figuras más entrañables del panteón budista japonés, Jizo, el monje bodhisattva que desciende voluntariamente a los infiernos para salvar almas. Representa la compasión infinita. Se dice que incluso en los rincones más oscuros del Jigoku aparece Jizo con su bastón de peregrino y su collar de cuentas, ofreciendo consuelo y la posibilidad de liberación. Especialmente protege a los niños que han muerto antes que sus padres. Una creencia hermosa y desgarradora a la vez. Pero no todas las almas llegan al Yomi o al Jigoku. Algunas, por attachment emocional intenso, se convierten en Yurei, fantasmas que permanecen en el mundo de los vivos. Los Yurei más poderosos son aquellos que murieron con emociones extremas. Onryo, espíritus vengadores de quienes murieron con ira. Ubume, madres que murieron en el parto y buscan proteger a sus hijos. Funayurei, almas de quienes se ahogaron en el mar. No son simples espectros, son recordatorios de que el amor, el odio y la pena pueden ser más fuertes que la muerte misma. Influenciado por el budismo, el inframundo japonés no es destino final, es estación de tránsito. Las almas pueden renacer en diferentes planos de existencia según su karma, como humanos si han vivido virtuosamente, como animales si han sido crueles, como espíritus hambrientos si han sido codiciosos, como habitantes del infierno si han causado gran sufrimiento, pero también pueden ascender a planos celestiales o incluso alcanzar la iluminación. Esta comprensión compleja del más allá se refleja en las tradiciones japonesas. Durante el Obon, los espíritus ancestrales regresan temporalmente al mundo de los vivos. Las familias limpian las tumbas, preparan altares, encienden linternas para guiar a las almas de regreso. No es una celebración mórbida,
es una reunión familiar que trasciende la muerte. Japón transformó la muerte en un ciclo de aprendizaje cósmico. Pero del otro lado del Pacífico, las civilizaciones precolombinas desarrollaron visiones del inframundo que eran verdaderos laberintos de transformación espiritual. En el corazón del imperio azteca, donde la ciudad de Tenochtitlan se alzaba como una joya sobre el lago Texcoco, los sacerdotes sabían que debajo de la tierra florecida se extendía Mictlán, el lugar de los sin carne, el reino donde las almas emprendían un viaje de 4 años para encontrar su descanso final. Gobernaban este reino Mictlantecutli y Mictlancihuatl, el señor y la señora de los muertos, él representado como un esqueleto enjollado con plumas de quetzal y flores, ella como una calavera hermosa adornada con rosas y marigolds. No eran dioses de terror, sino de transformación. Entendían que la muerte no era el fin, sino el compost necesario para nueva vida. Cuando un azteca moría por causas naturales, no en guerra o sacrificio, su alma emprendía un viaje épico de 4 años a través de 9 niveles subterráneos. Primer año, cruzar un río guardado por un perro gigante. Solo las almas que habían sido bondadosas con los perros en vida conseguían ayuda. Segundo año, pasar entre 2 montañas que se estrellaban continuamente una contra otra. Tercer año, atravesar un desierto de obsidiana donde vientos helados cortaban como navajas. Cuarto año, llegar finalmente ante Mictlantecutli para el descanso eterno. Pero no todas las almas iban al Mictlán. Los aztecas tenían una visión sorprendentemente sofisticada del más allá. Tonatiuh Ichan, Casa del Sol, para guerreros caídos en batalla y hombres sacrificados. Acompañaban al sol en su viaje diario. Tlalocan, para quienes morían ahogados por rayos o enfermedades relacionadas con el agua. Un paraíso verde y abundante gobernado por Tlaloc. Chichihuacuauco, para niños que morían antes de ser destetados, eran alimentados por un árbol que goteaba leche hasta que pudieran renacer. La muerte no era una, eran múltiples destinos según cómo y cuándo se moría. Esta visión compleja dio origen a una de las tradiciones más hermosas del mundo, el Día de los Muertos. No era un día de luto, sino de celebración. Las familias preparaban las comidas favoritas de sus difuntos, decoraban altares con flores de cempasúchil, que guiaban a las almas con su aroma. Contaban historias de los que se habían ido, porque entendían algo profundo. Los muertos no se iban completamente, se transformaban en otro tipo de presencia. Una de las leyendas más fascinantes cuenta cómo Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, descendió al Mictlán para robar los huesos de las generaciones anteriores y crear la humanidad actual. Mictlantecutli, astuto, le puso pruebas imposibles, pero Quetzalcóatl logró escapar con los huesos, aunque se le cayeron algunos durante la huida. Por eso los humanos tienen diferentes tamaños, porque están hechos de fragmentos de huesos divinos de distintos tamaños. Para los aztecas, la vida y la muerte eran 2 aspectos del mismo proceso cósmico. En sus templos tallaron calaveras no como símbolos de terror, sino de renovación. La muerte es solo cambio de ropaje, decían sus poemas. Esta sabiduría se refleja en su arte, donde esqueletos danzan junto a dioses floridos, donde la putrefacción alimenta nuevas flores. Los aztecas hicieron de la muerte una celebración cósmica.
Pero hay inframundos aún más antiguos, surgidos en las cunas mismas de la civilización. En las tierras entre ríos, donde nacieron las primeras ciudades, también nacieron las primeras visiones sistemáticas del más allá. En los textos más antiguos del pueblo hebreo aparece Sheol, no exactamente un infierno, sino un lugar de existencia sombría donde todas las almas, justas e injustas, descendían después de la muerte. Era un lugar de silencio, donde no se alababa a Dios, porque las almas existían en un estado de quietud total. Los muertos no alaban al Señor, dice el Salmo 115. No era castigo, era simplemente el destino común de la humanidad. Con el tiempo, especialmente durante el período del exilio babilónico, la visión hebrea del más allá se enriqueció. Incorporó ideas de juicio, de resurrección, de destinos diferenciados para justos e injustos. Pero el Sheol original era democrático en su sombría igualdad. Todos los humanos compartían el mismo destino silencioso. En las tablillas cuneiformes de Mesopotamia encontramos Irkala, gobernada por Eresquigal, la reina de los muertos. Era un lugar polvoriento, donde las almas se alimentaban de arcilla y bebían agua turbia. Pero tenía su propia justicia. Los reyes muertos servían banquetes a los dioses. Los soldados custodiaban las puertas eternas. Incluso en la muerte había propósito. Los babilonios desarrollaron su propio mapa del inframundo, 7 niveles de existencia post-mortem, cada uno con sus propios guardianes y pruebas. Influenció profundamente las visiones posteriores del judaísmo y el cristianismo. Estos inframundos antiguos sentaron las bases de todas las visiones posteriores del más allá. Pero hay aspectos de la muerte que trascienden culturas específicas, elementos universales que aparecen una y otra vez, como si fueran verdades grabadas en el alma humana. En todos los inframundos del mundo hay agua, ríos, lagos, océanos que separan el mundo de los vivos del de los muertos. El Estigia griego, el Sanzu no Kawa japonés, el río de lágrimas azteca. ¿Por qué agua? Porque el agua es transformación pura. Cambia de estado, fluye, purifica, arrastra. Es el símbolo perfecto de la transición entre vida y muerte. Y siempre, siempre hay un guardián. Cerbero con sus 3 cabezas, Anubis con su balanza, Garm aullando en el puente dorado. Seres que no permiten que cualquiera cruce, porque la muerte debe ser ganada, no simplemente sufrida. El guardián mide no el miedo del alma, sino su preparación. Desde las balanzas egipcias hasta los tribunales griegos, desde los jigokus budistas hasta el juicio final cristiano, todas las culturas coinciden en que después de la muerte viene la evaluación. No es venganza cósmica, es coherencia. El universo tiene que tener sentido, y ese sentido se revela cuando ya no podemos mentir, ni siquiera a nosotros mismos. El inframundo nunca es plano. Siempre tiene profundidades, niveles, estratos, porque las almas no son idénticas. Han vivido diferente, han elegido diferente, han amado y odiado diferente. El inframundo refleja esta diversidad en su geografía vertical. Y fascinante. En casi todas las tradiciones existe la posibilidad, aunque sea remota, de regresar. Orfeo casi recupera a Eurídice. Izanagi intenta salvar a Izanami. Los chamanes viajan entre mundos. Como si la humanidad, instintivamente, supiera que la muerte no es una pared,
sino una puerta. Pero más allá de los mapas específicos de cada cultura, hay criaturas que habitan estos reinos subterráneos, seres que nunca han conocido la luz del sol, pero que son tan reales para las almas muertas como nosotros lo somos los unos para los otros. Los psicopompos son quizás los seres más fascinantes del inframundo. No son malvados ni benevolentes. Son funcionarios cósmicos cuyo trabajo es guiar almas de un estado de existencia a otro. Hermes en la tradición griega, con sus sandalias aladas y su caduceo. Anubis en Egipto, con su cabeza de chacal y su conocimiento perfecto del camino. Las valquirias nórdicas, eligiendo quién vive y quién muere en batalla. Los cuervos de Odín, Hugin y Munin, que vuelan entre mundos. Son los empleados más antiguos del cosmos. Cerbero no es el único guardián del inframundo. Cada cultura desarrolló sus propios protectores terribles. Amit, la devoradora egipcia, con cabeza de cocodrilo, torso de león y trasero de hipopótamo. Garm, el sabueso gigante nórdico, encadenado hasta el Ragnarok. Los Oni japoneses, con sus cuernos, colmillos y garrotes de hierro. Tezcatlipoca, el jaguar negro azteca que devora corazones. No guardan por crueldad, guardan porque el orden cósmico lo requiere. Y gobernando estos reinos, las deidades más antiguas y poderosas, Hades, justo pero implacable, que raramente abandona su reino subterráneo. Osiris, que conoce la muerte porque la ha experimentado. Hel, mitad viva y mitad muerta, síntesis perfecta de la transición. Mictlantecutli, el señor esqueleto adornado con flores. Son reyes que nunca abdican, porque su reino es eterno. Hay seres del inframundo cuyo trabajo es causar sufrimiento, pero no por sadismo, sino por purificación. Las erinias griegas, que persiguen a los culpables hasta que expían. Los demonios budistas del Jigoku, que atormentan hasta que el karma se equilibra. Las furias romanas, que no descansan hasta que la justicia se cumple. Su crueldad es medicina, su tortura, cirugía espiritual. Pero el inframundo también tiene compasión. Gizo, el monje budista que desciende voluntariamente al infierno para salvar almas. Perséfone, que trae flores incluso al reino de los muertos. Idun nórdica, que guarda las manzanas de la inmortalidad para los dioses. Recuerdan que incluso en los lugares más oscuros puede florecer la bondad. Estas criaturas no son metáforas, son habitantes reales de territorios que algún día exploraremos. Pero antes de ese viaje final, el inframundo ha dejado huellas profundas en nuestro mundo. Ha influenciado nuestro arte, nuestras historias, nuestros miedos y esperanzas más profundos. Hollywood ha sido obsesionado con el inframundo desde sus inicios, desde Orfeo de Jean Cocteau hasta El libro de la vida, desde Hércules de Disney hasta Coco de Pixar. Cada película reinterpreta estos mitos antiguos para audiencias modernas. Constantine nos muestra un inframundo urbano y contemporáneo. What Dreams May Come imagina que creamos nuestro propio cielo e infierno. El inframundo se ha democratizado. Ya no es solo para teólogos y mitólogos, sino para cualquiera con una entrada de cine. Japón, con su rica tradición de yokai y espíritus, ha exportado visiones del inframundo a través del anime. Bleach, con su Soul Society y Hueco Mundo. Dragon Ball, con sus múltiples niveles del más allá. Yu Yu Hakusho, donde un adolescente se convierte en detective espiritual. Hell Girl, donde una misteriosa entidad
lleva almas al inframundo. Estas historias no son simples entretenimiento, son mitología contemporánea. Los videojuegos nos han permitido, por primera vez en la historia, visitar literalmente el inframundo. God of War nos deja batallar en el Hades griego. Hades de Supergiant Games nos convierte en el hijo del dios de los muertos. Dante's Inferno recrea los 9 círculos del infierno de Dante. Okami nos lleva por los inframundos japoneses. Ya no somos solo oyentes de estas historias, somos participantes. Autores contemporáneos siguen reinterpretando el inframundo. Neil Gaiman, en American Gods, muestra cómo los dioses antiguos sobreviven en el mundo moderno. Rick Riordan, en Percy Jackson, actualiza la mitología griega para adolescentes. Terry Pratchett, en Mort, convierte la muerte en comedia británica. El inframundo no ha muerto, se ha transformado. Carl Jung vio en los mitos del inframundo representaciones del inconsciente colectivo. El descenso al inframundo como metáfora del viaje psicológico hacia el autodescubrimiento. Freud interpretó estos viajes como representaciones de traumas reprimidos que deben ser confrontados. Los terapeutas modernos usan estas historias como herramientas de sanación. El inframundo se ha vuelto terapéutico. Paradójicamente, mientras más entendemos científicamente la muerte, como proceso biológico, como evento neurológico, más fascinantes se vuelven estas visiones místicas del más allá. Las experiencias cercanas a la muerte reportan túneles de luz, seres luminosos, revisiones de vida, elementos que aparecen en los inframundos antiguos. ¿Coincidencia? ¿Arquetipos universales? ¿Verdades que trascienden el tiempo? Cada uno decide. El inframundo no es solo historia antigua, es presente vivo. Continúa evolucionando, adaptándose, encontrando nuevas formas de hablar a nuestros corazones modernos. Pero hay una pregunta que todas estas visiones intentan responder. La misma pregunta que ha intrigado a la humanidad desde que el primer humano vio morir al último aliento. Todas las visiones del inframundo coinciden en algo. La muerte no es aniquilación, es transformación. El gusano se convierte en mariposa, el grano muere para convertirse en cosecha. El alma abandona un cuerpo para habitar territorios inexplorados. Esta enseñanza ha consolado a billones de humanos a lo largo de milenios, no porque sea fácil, sino porque resuena con algo profundo en nosotros. Cada inframundo es también un sistema ético. Nos dice que nuestras acciones en vida tienen consecuencias después de ella, no como amenaza, sino como responsabilidad. Los griegos midieron la justicia, los egipcios pesaron corazones, los nórdicos evaluaron el valor, los budistas calcularon karma. El mensaje es claro. La vida importa porque continúa más allá de sí misma. Para culturas que veían morir a sus seres queridos por enfermedad, guerra, accidentes, hambruna, la idea de que existía un lugar donde esos seres queridos continuaban existiendo era más que consolación. Era supervivencia emocional. El inframundo nos permite amar más allá de la muerte. Fascinante. En casi todos los inframundos, tanto reyes como mendigos van al mismo destino final. La muerte es el gran igualador. El inframundo es la democracia más perfecta que la humanidad ha imaginado. Tu riqueza, tu poder, tu fama, nada de eso importa en el pesaje final. Pero quizás lo más sabio de estas visiones es que preservan el misterio. Nos dan mapas del territorio inexplorado,
pero mapas imperfectos, contradictorios, que dejan espacio para la duda, la fe, la esperanza personal. El inframundo no pretende ser respuesta definitiva, sino invitación a la contemplación. Y finalmente, todas estas visiones nos preparan para lo único completamente seguro en la vida, que no durará para siempre. Nos ayudan a vivir con la muerte como horizonte, no como terror, sino como contexto que da urgencia y preciosidad a cada momento que respiramos. Estas enseñanzas no son solo filosofía abstracta. Han moldeado cómo construimos nuestras ciudades, cómo tratamos a nuestros muertos, cómo enfrentamos nuestros propios miedos. El inframundo no es solo destino, es influencia presente en cada ritual funerario, en cada lápida, en cada momento de silencio por los que se han ido. Todas las culturas desarrollaron rituales para ayudar a las almas en su transición al inframundo. Los egipcios momificaron cuerpos y llenaron tumbas de provisiones. Los griegos pusieron monedas en los ojos de los muertos para pagar a Caronte. Los vikingos quemaron barcos funerarios para llevar guerreros al Valhalla. Los tibetanos leen el Bardo Todol, el libro de los muertos, para guiar al alma. Los mexicanos celebran el Día de los Muertos con ofrendas y memorias. No son supersticiones, son actos de amor que trascienden la muerte. Las tumbas antiguas no eran solo lugares de entierro, eran mapas del inframundo. Las pirámides egipcias con sus pasadizos que imitan el Duat. Las tumbas etruscas pintadas con escenas del más allá. Los montículos funerarios nórdicos que recrean las colinas del Valhalla. Cada tumba era un GPS para el viaje final. Y las celebraciones que mantienen viva la conexión. El Día de los Muertos mexicano, cuando los difuntos regresan para compartir con los vivos. El Obon japonés, con sus linternas flotantes guiando almas ancestrales. El Samhain celta, cuando el velo entre mundos se vuelve más delgado. La fiesta de todos los santos, cristiana, honrando a quienes han partido. Estas no son celebraciones mórbidas, son reuniones familiares que incluyen a los ausentes. En muchas culturas, ciertos individuos especializados, chamanes, sacerdotes, médiums, servían como intermediarios entre el mundo de los vivos y el inframundo. Viajaban en trance al más allá para recuperar almas perdidas, negociar con espíritus, traer mensajes de los muertos. Eran los diplomáticos de la muerte. Los arqueólogos han encontrado evidencia de estas creencias en todo el mundo. Tumbas de 100.000 años con flores y herramientas, sugiriendo que incluso los neandertales creían en algún tipo de continuidad post-mortem. La creencia en el inframundo no es cultural, es humana. Todos estos rituales, todas estas tradiciones, apuntan hacia una verdad incómoda, pero liberadora. Que la muerte no es el final de la historia, sino su transformación más radical. Y mientras hemos explorado los mapas que diferentes culturas han dibujado de esos territorios inexplorados, queda una pregunta personal, íntima, que cada uno debe responder en la soledad de su propia contemplación. Hemos viajado esta noche por los inframundos de la humanidad. Hemos descendido con Orfeo, navegado el Duat con Ra, combatido en el Valhalla, cruzado el Mictlán durante 4 años, contemplado la justicia de Anubis. Pero todos estos mapas, todas estas visiones, apuntan hacia un viaje que cada uno de nosotros emprenderá en soledad, nuestro propio descenso al misterio final.
¿Qué hay después? Nadie que esté vivo puede responder con certeza, pero estas mitologías nos ofrecen algo más valioso que respuestas. Nos ofrecen formas de hacer la pregunta. Nos dan lenguaje para lo inefable, mapas para lo inexplorable, esperanza para lo inevitable. Y quizás eso es suficiente. Quizás la pregunta es más importante que la respuesta, porque en esa incertidumbre vive la posibilidad de que la muerte sea transformación y no aniquilación, la posibilidad de que nuestros seres queridos continúen en formas que no podemos imaginar, la posibilidad de que nuestras acciones tengan peso cósmico. El inframundo no es conocimiento, es esperanza vestida de mitología. Y mientras esperamos nuestro turno para cruzar esos ríos antiguos, podemos vivir con la sabiduría que estos mitos nos ofrecen. Que cada acción importa porque se registra en balanzas invisibles. Que el amor es más fuerte que la muerte porque trasciende la separación física. Que la vida es preciosa precisamente porque es finita. Que la muerte no es el enemigo, sino el contexto que da urgencia y belleza a cada latido del corazón. Cuéntanos en los comentarios qué parte de este viaje nocturno te acompañó más profundamente, o qué historia quieres que contemos en el próximo viaje del oráculo del sueño. Y no olvides nuestro ritual, la hora y desde dónde nos escuchas esta noche. Si este relato te ayudó a descansar, suscríbete y activa la campana para dormir juntos cada semana. Esto fue el Oráculo del Sueño, tu refugio de historias para soñar. Que tengas sueños profundos y que cuando despiertes recuerdes que eres parte de una historia cósmica que comenzó mucho antes de tu primer aliento y continuará mucho después del último.